buenas tardes. Soy el arquitecto José Ábalos Manco. Vamos a culminar el módulo levantamiento catastral y generación de información alfanumérica como clase número 12. Uno de los puntos que vamos a culminar es el tema muy diferente de una ficha catastral urbana, es el de bien cultural, ¿no? Hemos visto todo el recorrido de la ficha catastral individual, los elementos que adicionalmente van complementando a la ficha individual en cuanto a lo que es cotitularidad, actividad económica y bienes comunes. Pero vamos a tocar un tema que es importante que puedan ver, no en forma completa, pero sí en donde se modifica, ¿no?, respecto a la matriz de la ficha individual, el caso de los bienes culturales, ¿no? Y al final de la clase voy a pasar el video de lo que es que se generó en una pequeña conversación en la última clase, lo que es la isla de San Lorenzo. Lo malo es que no hay audio, pero por lo menos la imagen puede ser vista por todo y vamos explicando porque es muy interesante eso. Empezamos. La ficha catastral urbana de bienes culturales. Vamos a ver los que corresponden en este caso a los que son monumentos arqueológicos prehispánicos, antes de la llegada de los españoles, ¿no es cierto? Estamos hablando de descripción de cuál es el bien cultural prehispánico que podemos encontrar y cuáles han sido catalogados o directamente enumerados dentro de lo que es el tema de monumentos arqueológicos prehispánicos. Se anotará en el casillero 162 qué categoría de inmueble es. Esa categoría de mueble de categoría arqueológica prehispánica, de acuerdo a lo que básicamente la norma nos indica como ciertos componentes, ¿no? Código 01, Patrimonio Mundial. O sea, primero vamos a ver del momento que nosotros describimos un monumento arqueológico prehispánico, va a tener un nivel, una categoría, ¿no?, dentro de lo que ¿cómo se llama? El tema acá, el Ministerio de Cultura, ¿no?, determina, a nivel mundial en algunos casos, ¿no?, el tema de descripción de ese monumento arqueológico prehispánico. Primero, que sea un patrimonio mundial de la humanidad, ¿no? Eso ahora lo vamos a describir. En segundo lugar, si sea una zona arqueológica monumental, ¿no? Muchas de las zonas arqueológicas monumentales tienen un carácter porque en sí, su área urbana, su entorno urbano es más rico que cada una de las edificaciones que encuentran, ¿no? Los sitios arqueológicos, a lo mejor podemos dar cuenta de lo que es una zona de mayor envergadura y un sitio mal focalizado dentro de esa zona, ¿no? Por ejemplo, en el centro de Lima, ¿no?, tenemos monumentos que no son prehispánicos, pero son republicanos, virreinales, que son sitios arqueológicos. Por ejemplo, las iglesias de San Francisco, ¿no?, las 3 iglesias que tiene conjunto arqueológico, ¿no?, religioso, San Francisco de Jesús el Grande. Zona de reserva arqueológica también, ¿no? Hay lugares en donde se tiene indicios, ¿no?, básicamente de lo que hay algunas zonas arqueológicas, ¿no?, y que ha dado lugar, digamos, a la excavación en algunos puntos. Por ejemplo, el conjunto Maranga, ¿no?, conjunto Maranga, en donde visualmente está pues la ciudad universitaria de San Marcos, ¿no? Ahí se visualiza varias huacas, pero el conjunto era mucho más grande, ¿no? Estamos hablando de zonas que sabemos que no se han descubierto nueva huaca, pero que sí hay indicios de que en el subsuelo podemos encontrar. Acuérdense que en el caso del Perú, especialmente en Lima, ¿no?, el trabajo arqueológico, el trabajo de prospección, el trabajo de descubrimiento de nuevos elementos, no se han dado directamente al 100%. O sea, uno, que básicamente es costoso. Dos, que necesita, aparte de una partida presupuestal, el personal idóneo para poder trabajarlo, ¿no? Y a veces se hacen convenios con entidades extranjeras para que vengan arqueólogos, digamos, con mayor experiencia en esto y nos ayuden, a pesar de que tenemos universidades que, digamos, tienen facultad de arqueología. Pero eso es importante, que no hay que intervenir sin el apoyo o el conocimiento básico, ¿no? Y después tenemos elementos arqueológicos aislados y paisaje cultural arqueológico. ¿Qué significa esto? Vamos viendo. Patrimonio mundial corresponde a monumentos o lugares que por sus características únicas y representativas del desarrollo cultural de una región o una humanidad de un determinado tiempo y espacio son puestas a consideración de los países ante la UNESCO. O sea, los países que contienen
este tipo de construcciones muy antiguas, lo someten pues a una evaluación por parte de la UNESCO para que sean declarados Patrimonio Mundial, ¿no? En el Perú tenemos sitios naturales, culturales inscritos ante la UNESCO. El Centro Histórico de Lima, por ejemplo, es un patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Mundial, ¿no? El Centro Histórico de Arequipa, el Parque Nacional de Huascarán, Centro Histórico del Cusco, donde está incluido el Machu Picchu, ¿no? El Parque Nacional del Manu, por ejemplo, líneas, ¿no? Y geoglifos de Nazca. La línea de Nazca es importante, ¿no? Y que ahora, por un problema, digamos, de seguridad, no está siendo, no está siendo básicamente protegida, ¿no? Hay que tomar en cuenta que una vez reconocido por la UNESCO, digamos, por parte del país que tiene el patrimonio mundial, ¿no? Es el país donde, digamos, que tiene la obligación de determinar, ¿no?, la seguridad y el mantenimiento de esas zonas. La UNESCO le da la categoría, mas no le da, digamos, el apoyo económico para poder mantenerlo, ¿no? El ejemplo básico es inclusive la ciudad de Machu Picchu, ¿no? Estamos hablando de las líneas de Nazca, ¿no? En donde por una falta de previsión, ¿no?, no solamente el gobierno local, sino el gobierno central, se llega hasta invadir los terrenos. Hace poco se había una invasión en la pampa de Nazca, en las líneas, ¿no? Y en esa invasión, entre armar sus lotecitos la gente, ¿no?, han destruido, ¿no?, casi ya definitivamente algunas líneas, ¿no? No sé si por ignorancia o por un tema económico, por los traficantes de terreno, pero hay que evitar eso, y eso realmente es costoso. En el caso de Machu Picchu, de la ciudadela del Cusco, también ha habido problemas en cuanto a lo que son pintas sobre piedras, ¿no? Y no es fácil a veces quitar eso, ¿no? Y el echarle aditivos a una piedra para quitar una pintura, ¿no?, una pintura látex o a lo mejor en spray que le ponen, ¿no?, termina dañando la piedra, ¿no? Y eso dentro del código, digamos, se tiene, código legal, se tiene sanciones directas a la persona, inclusive pena de cárcel, ¿no? Estamos hablando de que existen patrimonios mundial, ¿no?, declarado categoría como patrimonio mundial, desde Lima hasta el Cusco, el Parque del Manu, líneas y geoglifos de Nazca, la Pampa de Cumaná y otros. Zona arqueológica monumental. Estamos viendo todo lo que es la ficha catastral de bien cultural, ¿no? Estamos en la parte prehispánica. Conjuntos arqueológicos cuya magnitud les otorga un valor urbanístico en conjunto. Poseen valor documental, histórico, artístico y o carácter singular, además de contener monumentos y o ambientes urbanos monumentales, ¿no? Como zonas arqueológicas monumentales se consideran a lugares que poseen una serie de edificaciones, ya sea piramidales o ciudades asociadas a zonas habitacionales o cementerios, por lo general, que se desarrollan en áreas mayores. Por ejemplo, ¿no?, la ciudadela de Chanchán en Trujillo. ¿Conocen ustedes, han viajado al Perú alguna vez, han pasado por Trujillo? ¿No? Es la única ciudad que tenemos nosotros básicamente de barro, ¿no? Es un barro mezclado básicamente con piedras pequeñas, ¿no?, pero es barro al fin y al cabo, ¿no? Y se mantiene tal. Es un tema de cuidado para, antes el INEC dio el Ministerio de Cultura, mantener en época de lluvia, por ejemplo, el tema de lo que es la ruina de Chanchá. Marca, Huamachuco en La Libertad, San José de Mora en La Libertad, Pampa Grande en La Libertad, otros, ¿no? Sitios arqueológicos. Ahora, antes de que me pase esta línea, zona arqueológica monumental, ¿no? Uno de los de las civilizaciones más antiguas a nivel mundial era Mesopotamia, ¿no? Estamos hablando de casi 4.000 millones de años, ¿no? Antigua, la más antigua del mundo, hasta que apareció el descubrimiento, ¿no?, de la ciudadela de Caral en Supe, ¿no? Se determina que tiene una antigüedad de casi o más de 5.000 millones de años. Viene a ser la ciudad más antigua del mundo. Y tiene, ¿diga? 5.000 millones. 5.000 millones de años. Estamos hablando de una ciudadela mucho más antigua que Mesopotamia, ¿no? Estamos hablando, ¿diga? De 13.000 años. 13.000 años, pues. Estamos hablando de que mientras en Mesopotamia, ¿no? No, es que casi llega a los 5.000 Mesopotamia, ¿no? Pero en el caso de Caral sobrepasa, ¿no? O sea, ya pasó los 5.000. Entonces, por lo tanto, estamos hablando que no existe otra ciudadela que tenga esa magnitud de años, ¿no? No, 5.000 años. No, 5.000 años fácilmente lo
Lo tenemos estamos en el año 2000, 3000, imagínense, pues, ¿no? No estamos dentro de eso, está mucho más atrás, ¿no? Ahora, hablamos de una cosa muy importante, ¿no? La ciudad de Caral es una ciudad que tiene elementos aislados y también en su conjunto un nivel urbanístico muy rico, ¿no? Actualmente el tema, digamos, de excavaciones se ha dado a nivel superficial. Se han determinado pirámides, o sea, construcciones piramidales, ¿no? Y que da un entorno de establecimiento urbano, ¿no? Como si fuera básicamente un centro, un centro de una ciudad. El esquema que se tiene básicamente hispánico es la plaza, ¿no? Construcciones alrededor de la plaza, ¿no? Y básicamente adoraciones a ciertos temas religiosos. Este esquema lo vemos en diferentes plazas hispánicas, ¿no? Pero lo vemos también en todo lo que es el Perú, ¿cierto? Casi en todas las ciudades peruanas tenemos ese esquema, ¿no? La Plaza de Armas de Trujillo, Cajamarca, Arequipa, ¿no? Estamos hablando de casi todas, ¿no? Tenemos este esquema, pero cuando vamos a Caral encontramos algo similar. Una plaza central, en vez de construcciones, tenemos las construcciones piramidales alrededor de la plaza, ¿no? Y estas construcciones piramidales con diferentes usos, estamos hablando de que mantienen el mismo esquema europeo y nosotros, ¿no? Que son prehispánicos, mucho más antiguos, ¿no? Caral tiene una posibilidad muy importante, ¿no? Que hasta ahora los vestigios, aparte de dar la antigüedad de años, lo que le da es que era una función directa hacia el mar, ¿no? O sea, estamos hablando de una ciudadela que se dedicaba, digamos, a la extracción marina de varios productos, ¿no? Y que dio lugar a un planeamiento urbano, hasta ahora no se sabe bajo qué criterio, pero sí es cierto que esto está vinculado, ¿no? A diferentes lugares en Caral, en la zona de Huacho, que da lugar a crecimientos de otros centros poblados a posterior. O sea, se da, o sea, esa información no es una información, digamos, definitiva, porque las excavaciones y lo que se dio ha sido hace unos 10 años. Más antes no se sabía de eso. La arqueóloga sanmarquina Ruchay, ¿no? Es la que básicamente a un estudio previo, antes de las excavaciones, logró visualizar este esquema, ¿no? Esquema urbanístico. ¿Cuál es la magnitud de valor de su esquema urbanístico, ¿no? Para tener una planificación urbana en una localidad es tan importante que haya conocimientos de la zona e instrumentos que permitan asentar, ¿no? Estas edificaciones. Nosotros sabemos a través de instrumentos, inclusive medianamente instrumentos incas, pero ¿qué sabemos de los que son pre-incas, ¿no? Ellos hacían sus ciudades en zonas altas, sabían que pasaban Huayco. Perfecto. Las zonas, digamos, las construcciones piramidales tienen altura, ¿no? Quizás el tema pasa es que no se ha logrado todavía, todo es dinero, ¿eh? Todo es dinero, no se ha logrado todavía, digamos, determinar con exactitud la historia de este planeamiento urbano, ¿no? Si nosotros tenemos un terreno, digamos acá, la persona parada, ¿no? Y tenemos una edificación piramidal trunca, ¿no? Lo que se ha excavado es lo que estamos visualizando. Lo que no sabemos, ¿cuál habrá sido verdaderamente su formación? La excavación que se da acá, y se da especialmente en Caral, yo he ido a Caral, es espectacular de día, ahora está mejor de noche. Y les recomiendo que vayan de noche. Hay circuitos ahí para ir. ¿Por qué? Porque han alumbrado y se ve, digamos, entre la sombra de las construcciones, una magnificencia, digamos, religiosa en el lugar, ¿no? Y más aún, se ve pues el tratamiento urbano. Este tema, ¿no? Es lo que sucede generalmente cuando hay arqueología, ¿no? Una excavación arqueológica que no determina exactamente el volumen original, ¿no? Esto, con el paso de los años,
puede haber sido enterrado y todavía falta descubrir, ¿no? Sucede en todo tema arqueológico. Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos básicamente la foto esa que sale en las postales, ¿no? Pero estamos hablando de un tema, digamos, muy esquemático, muy simple, muy superficial. No sabemos básicamente si hay extensiones de Machu Picchu, ¿no? El límite que vemos es el límite hasta donde llegó la excavación. Porque ustedes saben que Machu Picchu está ubicada en una altura, en un cerro, ¿no? Es como que si el cerro está acá, ¿no? Entablado, ¿no? Enclavado ahí en otros cerros más, ¿no? Machu Picchu está acá. $4.000 metros de altura, más allá de la ciudad del Cusco. La ciudad del Cusco está de 2.800. Estamos hablando de que tenemos una altura en la cual esto no creo, o sea, ha habido discusiones urbanísticas, no creo que sea la única, quizá es la principal, pero al igual que Caral, que generó, ¿no?, ciudadelas o centros poblados más cercanos, se estima que Machu Picchu también haya generado, ¿no? Exacto, de igual característica, de menor envergadura, de las cuales todavía no tenemos conocimiento. No, es que hay que entender que en el caso de Machu Picchu, exactamente Machu Picchu, fue localizado por suerte por un arqueólogo americano, ¿no? Ian Brigham, ¿no? Él en realidad no sabía del conocimiento de la ubicación, lo que sabían eran los pobladores indígenas de las alturas que lo llevaron a ese lugar. Después de eso, en la limpieza que se hizo de Machu Picchu, se ve lo que vemos ahora. Pero más excavaciones de ellos no ha habido. Y en realidad es el único cerro en el cual se vio esto, pero no se ha visualizado los demás todavía. Entonces, si esta tendencia del peruano de buscar de un centro mayor, generar los centros poblados colindantes a través de los usos que le dan, y esto se traslada en la época inca y posteriormente sucede en la época actual, centros poblados que son núcleos urbanos que nos permiten el crecimiento y nacimiento de nuevos centros poblados pequeños, ¿no? Esa es la naturaleza urbana. Si antes de la creación del Imperio Incaico ya había ese criterio, ¿no? Estamos hablando de que puede ser un criterio natural del ser humano ubicarse, asentarse y organizarse dentro del territorio. Pero este esquema se mantiene en Europa, se mantiene en cualquier lugar. Estamos hablando de una riqueza de información que todavía no resulta siendo explicada al 100%. Solamente le dejo para ustedes, ¿no? En el caso de los egipcios, ¿no?, la situación de la información, ¿no?, de la cultura egipcia explica porque se encontró al faraón, la tumba del faraón, y ellos creían en la vida después de la muerte y se llevaban cada vez que fallecía toda la información, inclusive a su séquito, ¿no? Con todos ahí adentro, se llevaban ¿qué le digo? Esclavos, personas, su familia, porque se trasladaban al otro, y eso sí se fue encontrado. Yo les pregunto a ustedes, en el caso de los incas, ¿hemos encontrado una tumba de inca? No es inca, es pre. Hablo del inca. Inca, claro. El señor Zipán es un pre en realidad. Inclusive, ¿no?, falta todavía buscar y encontrar información. Sabemos que existió, sabemos que está ahí, sabemos que se ha encontrado, se ha excavado y se ha encontrado. Pero más allá, no. Y los incas, tanto que se hablaba durante muchos años que el imperio incaico pues no llegaba a la magnificencia del imperio egipcio, ¿no?, ni siquiera romano, porque no tenía escritura, ¿no?, y tampoco conocían la rueda, ¿no? Esas dos cosas mataban el hecho de darle el nivel al imperio incaico tal igual como el nivel que tienen, ¿no?, tanto los egipcios o romanos, ¿no? Pero se sabe, y hasta ahora se está dando, que hay bastantes estudios. El Ministerio de Cultura tiene varios estudios ahorita, dos de los más importantes. Uno es a nivel continental, que es el Capañán, ¿no?, el estudio de Capañán de 5 naciones. Actualmente se está restaurando, ¿no?, en 5. Acuérdense que el Capañán es los caminos del Inca, ¿no?, y los caminos del Inca en el Perú solamente fue un tramo. El imperio incaico abarcó 5 naciones: Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y parte de Colombia.
Estamos hablando de toda una infraestructura vial, ¿no? Que no solamente era piso, ¿eh? Estamos hablando de puentes, de subterráneos, pasaban inclusive como puentes en el agua, ¿no? Hecho de piedra, de madera, habían bastantes tipologías, digamos, de una vía, y eso se está restaurando por países. A nivel mundial se ha recibido un presupuesto económico para que cada país esté en su tramo, para que de aquí a unos, creo que 10 años, se pueda aperturar una vía tal y cual como en ese momento se tenía. Ese es uno. Dos, el tema de los quipus, ¿no? Dice que el Imperio Incaico no tenía un lenguaje o una escritura, ¿no? Estamos hablando de qué tipo de lenguaje, ¿no? A lo mejor el cuneiforme que tenían los egipcios puede ser, ¿no? O otro tipo de información, pero dígame una cosa, ¿algunos de ustedes tienen conocimiento, ha leído algo sobre la historia del Imperio Incaico? 300 años, básicamente son el periodo de tiempo, digamos, mayor, el más espléndido de construcción de la ciudad, Machu Picchu y todo lo demás, 300 años. Justo el periodo de tiempo de gobierno de lo que fue el Inca Pachacútec, ¿no? Justo el periodo de tiempo, o sea, se marca que él no duró 300 años, es él, su hijo y su nieto. Los tres marcaron el inicio y el apogeo, ¿no? Del Imperio Incaico. Ahora, Machu Picchu no es solamente el punto, ¿no? Si hablamos siempre en el tema de ciudad, ¿no? El tema de catastro que estamos viendo, ustedes saben que el tema de catastro es la ciudad, ¿no? No hay catastro si no hay ciudad, ¿no? O sea, si no hay ciudad, ¿qué cosa inventaríamos, ¿no? Inventaríamos, en el caso de Perú, no solamente lo existente, sino esa historia, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, se habla de 300 años, pero 300 años de planificación urbana, de crecimiento edificatorio, constructivo, de ingeniería, ¿no? Estamos hablando de un periodo, pues, de toda una civilización, ¿no? De crecimiento que da lugar a lo que vemos ahora, y ni siquiera creo que es el 20%. O sea, hay cosas que no encontramos. Y si estas personas crearon un sistema urbano muy rico, ¿no? Muy de tratamiento específico, de ingeniería, ¿no? De precisión, estamos hablando de cosas que no se hacen, pues, de barro, ¿no? Por ejemplo, quien llega al Cusco, pueden ver que hay cerros, ¿no? Donde hay andenerías con una precisión que solamente puede lograrse a lo mejor con el concreto líquido ahorita, ¿no? Unas construcciones que parecen hechas con un cuchillo y se hubiese pasado sobre mantequilla, ¿no? Como le dije la vez pasada, ¿no? El agua que cae desde Quillabamba hasta la ciudad del Cusco, en donde está el templo de Huiracocha, ¿no? Coricancha, ¿no? El Coricancha, hay 3 lagunitas ahí, 3 pocitas, siempre cae agua, pura. ¡Qué San Luis! ¡Qué cielo! ¡Qué bien! Lo puedes tomar. Y se han hecho muestras, ¿no? No tiene ninguna, es directa, es pura. Es como que dice San Mateo, ¿no? Ya, esa nunca deja de caer. Sedapal puede cortar el agua a todo el Cusco. Ya el Cusco los cusqueños ni se hacen bolas. Agarran su recipiente, hacen su cola en el Coricancha, nunca se acaba. Y es pura. ¿De dónde viene? Viene del choque de piedras de arriba, ¿no? Y comienza a generarse todo un trayecto canalizado hasta llegar a la ciudadela. En el caso de Nazca. Es algo similar. Lo de Nazca tiene otro énfasis. Es un tema ya astronómico, más que todo digamos, de estudio del cielo, ¿no? Porque todo está ligado a una visual desde arriba, ¿no? O sea, es algo que por ahí hay una cierta ayudita para levantarlos y comiencen a trabajar. Mira que se ha visto un canal que llega a un coche de agua, pero ahora es una piscina, que hay un chorro de agua. No bastante, ¿no? Pero entonces los actuales han querido hacer limpieza. Se han metido así, cada cierto tramo hay como una ventana. Para hacer limpieza, ¿cómo podían hacer? Es que hay que entender. Sí, exacto. Pero acuérdense que la ciudad de Nazca está ubicada, enclavada en una zona de arena. Es un desierto. Entonces, el tema principal era la canalización del agua para su regadío, ¿no? Es importante. Ellos tienen como unos, que son básicamente en forma helicoidal, ¿no?
¿no? que llegan a las tuberías, a la zona de ¿cómo se llama?, donde está el reservorio de agua, ¿no? Y si es un tema de piedra, excelente, que es inclusive mucho antes, ¿no? Mucho antes que estamos hablando digamos, en comparación con otras civilizaciones, ¿no? Está mucho antes o casi paralelo a lo que son incas y pre-incas, ¿no? Estamos por ahí, ¿no? Estamos chocando, ¿no? Además, a mí lo que me preocupa es que al descubrir el Anzón monolítico, Chan Chan, Nazca, ¿no? En el caso de Nazca, al fallecer la arqueóloga alemana, ¿no? Ella dedicó toda su vida, María Reich, dedicó toda su vida a revisar las líneas de Nazca, pero ella no se quedó solamente en eso, ella estaba ya a punto de encontrar qué había después de eso que había encontrado, y falleció y nadie más siguió eso. Se encontró Machu Picchu y no se sigue excavando. Se encontró Chan Chan y no se sigue excavando. Por eso cuando se habla con la arqueóloga Ruchadi, en el caso de Caral, ella sigue, ¿no? Pero ¿qué vamos a esperar? ¿A que fallezca y nadie prosiga lo que es? Porque está dado, está visto, ya lo hemos explicado. Si un centro cultural prehispánico, ¿no?, ha tenido radios de acciones, acuérdense que los antiguos pre-incas o incas eran de caminar, eran de posesionarse sobre el nuevo territorio. Por lo tanto, esto de acá sí ha existido, esto sí ha existido, esto de acá tiene que haber. Lo que pasa es que no lo hemos descubierto todavía, ¿no? Y en estos aros de años, ¿no?, de cientos o miles de años, en donde comienzan a abarcar, pues existe construcciones o a lo mejor vestigios que no se dan todavía a la luz, ¿no? Uno de los puntos, por ejemplo, para que se den cuenta que estamos a media de todo todavía, es el caso de los quipus, ¿no? Los quipus siempre nos han dado, ¿no?, la idea de que suma, resta, multiplicación, división, ¿no? De cientos, decenas, centenas, ¿no? Sí, eso no es solamente. Actualmente hay un tema con el Ministerio de Cultura de equipos de 30 a 40 metros largos que han encontrado. Son más de una veintena de esos equipos que están revisándolo, y hace 2 años están en ese trabajo. ¿Y sabe lo que han encontrado? Que es una base de datos. No tiene información solamente para sumar, multiplicar y dividir. Es una base de datos histórico, económico y social. Y siguen buscando, y ni siquiera de los 30 metros están en la mitad, sino en cierto, y ya están encontrando una base de datos. Entonces, con unos ingenieros amigos estudiosos de esto, de la historia del Perú, decimos, ¿qué están encontrando? ¿Qué han encontrado? Están encontrando, pues, solamente un sistema de información territorial básico que lo puedo llevar en un UCB actualmente, si lo relacionamos, ¿no? Entonces estamos hablando que en esos equipos básicamente son un sistema de almacenamiento de información, ¿no es cierto? Entonces puede, a lo mejor ya un poco derivándonos a futuro, una vez que acá se van a dar cuenta que es un sistema de información de almacenamiento, nada más. Pero ojo, si lo relacionamos con el USB nuestro, yo tengo un USB, por ejemplo, ¿no? Muestro este USB. Aquí tengo información, 14, 16 gigas, ¿no?, de información. Ya, así como está, le digo, USB, muéstrame la información. No funciona. ¿Qué necesito? Un procesador, un ordenador para recién ahí sacar la información. Bueno, en el Imperio Incaico hemos encontrado esto. Se está encontrando esto. ¿Qué falta? Encontrar eso, el procesador. Y cuando encontremos eso, bueno, la historia del Perú va a tener que cambiar. Y como que está cambiando ahorita, ¿no? Imagínense, estamos hablando de una comparación con tecnología nueva, ¿no? A lo mejor esto es cíclico, ¿no? Que nosotros en un momento hayamos llegado a un tema que si los incas en un momento dado han estado acá, posesionados, ¿no?, y al pasar el tiempo, hasta su extinción, llegaron a un tema de información y de tecnología que no necesariamente es la misma nuestra. ¿Se entiende? No necesariamente vamos a decir, no, ok, Pachacuti y su laptop, no vamos a pensar en eso. Acuérdense solamente a nivel del catastro, de las mediciones, la groma, ¿no?, es un elemento que puede ser comparado al teodolito actual. O sea, no hay que ser mezquino
que nuestros antiguos pobladores, ¿no?, en cualquier región del mundo, hayan optado por una tecnología distinta a la nuestra. Quiere decir que a lo mejor nosotros, al llegar a la extinción acá, ¿no?, nosotros hemos recorrido quizás tanto tiempo y sin darnos cuenta, sin percatarnos, vamos a llegar al inicio de ellos. A lo mejor estamos con nuestra tecnología todavía por la mitad de lo que tuvieron los antiguos pobladores acá en el Perú o en otros lugares. Entonces nos falta todavía para llegar. ¿Por qué? Porque no logramos pues determinar todavía qué cosa hay, ¿no? Ahora que entren ahí, que vinieron vinieron acá los marcianitos o los alienígenas, esa es otra cosa, pero lo primero, o sea, la información básica, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Eso es importante. Como ciudad, acá en el Perú tenemos un estudio. ¿Por qué cree que la gente estudiosa del mundo, de arqueología, vienen acá? Vienen acá y se van a buscar y tratan de llevar convenios por todos lados, ¿no? Mientras el Perú todavía estaba aislado, como que no se sentía eso. Ahora que el Perú se reconoce por muchas otras condiciones gastronómicas, turísticas, lo que sea, se vienen acá, se quieren nacionalizar, quieren ser peruanos, ¿no? Hace poco me he dado cuenta, hace 2 días, que han nacionalizado a 23 personas. Tan igual, pero así, con estricto himno nacional, la bandera, quién fue Francisco Pizarro, estamos hablando de todo un tema. Hay gente, ¿y quiénes son? De África, de Oriente, ¿no? Estamos hablando asiáticos, latinos, argentinos, ¿no?, venezolanos, ¿no?, colombianos, ¿no?, están viniendo en bloque, ¿no? Pero estamos viendo que en el Perú hay muchas cosas todavía que descubrir. A mí me pareció interesante esa explicación de los quipus, ¿ah? Piénsenlo, es muy interesante. Todavía estamos viendo el UCB de los incas. Y todavía falta un montón. Estiman unos 5 o 6 años terminar la lectura de esos 20 de equipos de 40 metros. Es súper interesante. Yo he visto, por ejemplo, un manto pre-inca blanco, totalmente blanco, en la ciudad en la casona de San Marcos. Todavía falta revisar y que lo tienen, pero así, como si tuvieran un telar que si soplan está pues cubierto, tapado, en vidrio, todo. Se observa, pero no se estudia todavía. O sea, falta todavía elementos de estudios para ver qué pasó. ¿Y qué cosa ves? Ves escenas de guerra, ves escenas familiares. Quién sabe, a lo mejor termina siendo otro tipo de información. Que los mantos sean de 4 gigas y los equipos sean de 30 o 50 gigas a lo mejor. Pero sí se están dando cuenta que hay información básica. O sea, no nos quedemos con nuestra historia, ¿no? Zonas arqueológicas, ya lo hemos visto. Sitios arqueológicos, todo lugar con evidencia de actividad social, con presencia de elementos en contextos de carácter arqueológico histórico, tanto en la superficie como subyacentes. Corresponde a sitios arqueológicos en general, tanto de las áreas rurales como en zona urbana, por si acaso. En el caso de los pre-incas, la situación de urbano-rural no había tan delimitada como existe ahora, ¿no? En ese momento todo era un solo territorio. Y si había zonas rurales, eran zonas de producción. Y si hablamos de zonas urbanas, en los sitios administrativos de mando, medio mando, o mando medio o mando total de la civilización. Pero no había eso que esta es la zona urbana, tiene características. No, era todo un terreno, ¿no? Todo uno solo. Que, como debería de ser, ¿no es cierto? ¿No? Solo que las condiciones varían. Esto es interesante, esto me lo dijo en un esquema no tan igual, ¿no? Fue mejor lo de un sociólogo amigo. Que el reloj regresa al mismo punto y regresamos. Todavía nos falta llegar acá. Todo es cíclico. O sea, nos vamos a tomar en cuenta que a lo mejor pues ellos tenían pues, también su reloj, que lo tenían, reloj solar, ¿no? Y nosotros queremos armarlo similar, no podemos, ¿no? Pero existen tecnologías que todavía no se dan, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de huacas, ¿no? Pirámides aisladas, un cementerio, una fortaleza, ¿no? La fortaleza de Sacsayhuamán, un sitio arqueológico, ¿no? Dentro de lo que es el patrimonio mundial de la ciudad del Cusco y de la zona arqueológica misma de lo que podría ser, ¿no? Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu, solamente para terminar en el caso del Cusco, no se sabe qué es, si es militar, si es religioso, y a lo mejor solamente fue el lugar de veraneo de Pachacute, ¿no? Pero no se sabe todavía nada. Eso es lo interesante de la historia peruana,
que todavía está por descubrirse. Y esperemos que eso suceda, ¿no? Elemento arqueológico aislado, o zona de reserva arqueológica. Básicamente lugares donde han sido investigados intensivamente para reservarse un estudio al futuro, en tanto se desarrollen nuevas técnicas de investigación. Es lo de Nazca, ¿no? Lo de la doctora Reich, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema. Lo de la, ¿cómo se llama? De Ruchai es otro tema, ¿no? Que se está destinando a futuro, ¿no? Pero no se da la posta, debió darse la posta. La señora Reich, pues, sacrificada, vivió allá. Hay un museo y sitio donde era su casa actualmente, ¿no? Pero el legajo debió darlo, debió el Estado proporcionar, pues ya no podía contratar a mucha gente, porque qué plata tenía si vivía bien austeramente, ¿no? En vez de poner realities tipo combate, esto es guerra, deberían pasar todo ese dinero, pues, para que ¿no? los arqueólogos vayan ahí y trabajen, pues, ¿no? Pobrecita, y básicamente nos quedó trunco ese. Igual sucedió también con el aso monolítico, bueno, ¿no? Julio Cetello también se llevó parte de eso, no porque quiso, sino porque no hubo atención del Estado. Y va a suceder con la señora Shari, y va a suceder con otros investigadores, ¿no? Lo malo es que aquí en el Perú el tema de investigación no está a nivel de Estado, ni tampoco está bien remunerado, ni siquiera tiene la importancia prioritaria como un país como el nuestro, ¿no? Eso es importante. Si fuéramos japoneses ya estuviéramos, ya hubiésemos descubierto un montón de cosas. El Ministerio de Cultura Ministerio de llevar un catastro arqueológico. Claro, debería. No lo tienen, no lo tienen. Mire, solamente le pongo el esquema en Ciudad Universitaria de San Marcos, que son 648.000 metros cuadrados. Se solicitó al Ministerio de Cultura, ¿no?, un resumen de toda la zona arqueológica, que nos digan dónde no se puede construir en Ciudad. Eso fue en el 2012. Hasta ahora estamos esperando. Imagínense a nivel de Lima, a nivel de todo el Perú. Sería interesante tenerlo, ¿no? Un inventario, es mucho más detallado, más específico. Imagínense. Ahora hablamos que es determinada, aquí dice, por el INC. El INC es el actual Ministerio de Cultura, por si acaso, ya no existe. El Instituto Nacional de Cultura, ahora es Ministerio de Cultura. Elementos arqueológicos urbanos, digamos, aislados. Restos de actividad humana de época prehispánica que por situaciones culturales o sociales se manifiestan en la actualidad de manera aislada o descontextualizada. Están referidos a objetos o parte de ellos presentes en el paisaje sin asociación o sitios o zonas arqueológicas, ¿no? Teniendo en cuenta que su registro y estudios es también importante para la investigación y la conservación del patrimonio cultural. El patrimonio cultural es todo, por si acaso, no solamente son construcciones, son vestigios, situaciones en donde hay ciertas tendencias de encontrar algo de esto. No incluye esto, ¿no? Puede ser serie de vasijas dejadas en el desierto, un paraviento, una acumulación alada de desechos prehispánicos. Esto no incluye arquitectura. Aquí sí hay un pequeño error. Ustedes conocen el centro de Lima, ¿no? ¿Conocen la Girón Ancash? ¿Se ubica? ¿Ya? ¿Se ubica? Está a la espalda de, ¿cómo se llama? Palacio de Gobierno, donde era la antigua estación de Desamparados. Ahí arranca la primera cuadra, ¿no? Y camina uno como para Bancay, una cuadra, 2 cuadras y llega a Bancay, ¿no es cierto? Pero antes, en esa cruzando la primera cuadra, está Girón Lampa, ¿no? Y estamos hablando, a ver, la avenida Bancay y aquí está el Palacio de Gobierno, ¿no? Palacio de Gobierno. Esto de acá es, esta calle no me acuerdo cómo se llama, Carabaya creo que es, y este es Ancash. Pasa por San Francisco. Esta es la iglesia de San Francisco. Estamos, esta es la avenida. ¿Se ubican ahora? Sí. Ya, perfecto. Este es el Palacio de Gobierno, por aquí está el río Rima que pasa por ahí, ¿no? Ya. ¿Ustedes conocen el Parque de la Muralla? El Parque de la Muralla, todos conocen, ¿no? El Parque de la Muralla. El Parque de la Muralla, por ejemplo, muy mal puesto el nombre, ¿no? Hablan sobre vestigios de la muralla de Lima. Inclusive, el que ha ido ve ahí unos planitos, todo falso. No son vestigios de la muralla. La muralla de Lima, cuando, si este es el río Rima, se crea, se hace la muralla en Lima, se cierra toda esta zona, ¿no? Y se dice que todo lo que está adentro es del gobierno, en ese momento, de los españoles, y el cuidado.
Pero, ¿y lo que había afuera? Si se dejaron de lado hospitales de leprosos, de tuberculosos, donde está ahora Bravo Chico, esa es la ubicación del... Se dejó de lado algunos cementerios y también se dejaron de lado los manicomios, ¿no? Y algunos caseríos pequeños que había, ¿no? Al cercarse Lima, muchos de estos caseríos, las construcciones, los pobladores ahí, se sintieron desprotegidos porque venían los corsarios, venían acá a matar a la gente. Entonces, ¿qué hicieron? Se cobijaron en las afueras de la muralla y comenzaron a construir pegados a la muralla, ¿no? Especialmente a lo del río, ¿no? Casas. Para protegerse, pues, ¿no? Esas construcciones, obras civiles, casas pequeñas, medias, que es lo que ahora vemos, digamos así, que no es de esa época, pero que en el río Rima no construyen en cada ribera, y acá es igual, pero habían espacio para construir. Estas construcciones, estos vestigios son los que encontraron en ese parque de la muralla, pero no encontraron las bases de la muralla. Entonces ellos dicen, estos, ¿no?, son elementos de esa época, lógico, elementos de esa época, pero no es la muralla, son construcciones civiles que se adosaron a la muralla por un tema de seguridad, ¿no? Pero ahí no queda todo, ¿no? Lo que sí se iba a hacer es que en esta parte, en esta manzana, no sé si han visto, volviendo acá, aquí está Desamparado, ¿no? Desamparado hasta acá, ¿no? Aquí hay construcciones antiguas, esta callecita es de casas antiguas. En esta, aquí está el bar El Cordano, por si acaso, muy antiguo. En esta esquina se iba a hacer un edificio multifamiliar. Iban a derrumbar lo que había ahí, el rezago de una construcción antigua, ¿no? Metió el cargador frontal y cuando entran a ver, había una casa hispánica de un español de la época de 1600, 1700, que era el que traía casi todo el mercado, en un mercader, traía desde lo que era comida, cosas para labrar el terreno, ¿no? Utensilios, traía zapatos, vestimenta, y se encontró una casa con todos los implementos completos. Esa casa se llama actualmente el Museo de Casa de Bodega y Cuadra. Es una casa que se ha reconstruido, se ha simulado la casa de 2 pisos, y lo que es que si usted está ahí parado en la vereda mirando esta casa actualmente reconstruida de 2 pisos, la casa está por acá. Se han encontrado los cimientos y los muros, y usted va y va a encontrar el recorrido, y se han encontrado vasijas de vino y todo, se han encontrado hasta agujas, hilos, porque el Señor se trajo todo, era el guón de esa época, se trajo todo ahí, y era reconocido porque era un español, ¿no?, que venía y traía así cosas para todos los ciudadanos españoles. Este vestigio, por ejemplo, ¿no?, está considerado todavía en estudio, y es gratuito, por ejemplo, el ingreso, por si acaso, para que vayan ahí, es gratuito. Casa de Bodega y Cuadra. Vaya, apúntelo, es muy bueno. Y ahí lo que hay es el tema de descubrimiento y todos los utensilios. Hay zapatos de niño, de joven, agujas de arriero, cepillos de dientes. Es un tema exquisito. Y fíjese cómo es, ¿no? Suerte que hubo en todo tema constructivo dentro de un área histórica, se requiere la participación ad hoc de lo que es un ingeniero, un arquitecto del Ministerio de Cultura. Gracias a esa situación es que se logró parar. Iban a botar todo eso, lo iban a levantar como un muro, lo iban a tapar después. Acuérdense que el nivel del terreno no es el nivel de terreno de la época de los españoles. Hay como 10 metros, 20 metros abajo, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, lo que vemos ahora no es el nivel 0, pues más abajo están las construcciones. ¿Qué otras construcciones más estarán? Pero encontraron eso. Es es el Museo de Bodega y Cuadra. Está justo al frente del bar El Cordano, en donde está el costadito nomás de lo que es la antigua estación de Desamparados. Es gratuito, lleven a sus hijos, vayan a verlo. Hay que promocionarnos en la parte antigua de Lima, porque nosotros como elementos, digamos, profesionales del catastro urbano,
Estamos trabajando no en Chile, no en Argentina, sino en el Perú. Y en el Perú nos encontramos con estas cosas. Estamos descubriéndonos recién. ¿Estamos? Ahora, existen también, ¿no? Como le digo, y creo que aquí esto es lo que elemento arqueológico aislado, solo que este es prehispánico, ¿no? El tema de esto es hispánico, porque esto sí en la época de los españoles, ¿no? Aquí el elemento arqueológico aislado son restos de actividad humana de época prehispánica que por situaciones culturales y sociales se manifiestan en la actualidad de manera aislada o descontextualizada. Y eso verdaderamente sí podemos encontrarlo en las excavaciones que se hacen a los centros prehispánicos de Lima e inclusive fuera de Lima, ¿no? Paisaje cultural arqueológico. Áreas producidas por la mano de hombre, o sea que la mano ya intervino en eso, ¿no? O por la combinación de la misma con la naturaleza, que tengan un destacado valor sobre el punto de vista arqueológico, histórico, estético, etnológico o antropológico. Se consideran como tales la infraestructura agraria, las andes, terrazas, canales y afines, así como redes viales, los campos de geoglifos o petroglifos. Puede ser la red de Camino del Inca, el Capañán que le dije, ¿no? Que es toda una estructura de 5 países, canales de regadío prehispánicos, terrazas de cultivo, lo que encontramos en... ¿Quién no ha ido al Cusco? ¿Alguno no ha ido? Tienen que ir, los que no han ido tienen que ir, no se vayan a ir de este planeta antes de conocer el Cusco. No, esto es cierto, es lo primero que debe incentivarse. El peruano ni siquiera deberían cobrarle, al peruano debe ser gratis, con la finalidad de que con eso rescatemos un poco lo que es la identidad peruana, la visita a nuestra historia, ¿no? Que todavía está por descubrirse, pero es nuestra historia, ¿no? Y necesitamos que todos participemos en eso. Es la única forma de poder valorarlo y cuidarla también. Si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo va a cuidar? Un islámico, un argentino va a cuidar al Machu Picchu, tenemos que cuidarlo nosotros. Pero primero tenemos que tener conocimiento. Ahora, fíjese, en este caso, esa red de Camino del Inca, canales de regadío prehispánicos, terrazas de cultivo, zonas de cultivos tradicionales, por ejemplo, los andenes, ¿no? Los vemos a cada rato en toda la zona del recorrido del Cusco, lo vemos acá en Lima, en los canales también que se da. Actualmente, inclusive, los ríos, las grandes acequias que había de Lima antigua, de esa época prehispánica, no, hispánica mejor dicho, hasta ahora sigue, ¿no? El río Surco, que es antiquísimo, todavía está ahí, todavía se utilizan el río para eso, todavía se asustan cuando se desborda, ¿no? Ay, Dios mío, mejor no hablemos de ese tema, lo vamos a ver en catastro urbano, catastro municipal, las responsabilidades y qué cosa el accionar de una municipalidad ante esto. Código del monumento, se considera cuando un monumento arqueológico, ese código lo manifiesta y lo proporciona el Ministerio de Cultura ex INEC. Se considera la superficie en metros cuadrados o hectáreas que comprende el área arqueológica de acuerdo a la información presentada por el Ministerio de Cultura, considerando una aproximación de 2 decimales cuando es metro cuadrado y 6 cuando se trata de hectárea. Igual, se considerará la suma de los linderos en metros lineales que delimitan el sitio arqueológico. Eso es cierto, o sea, no solamente, yo agregaría no solamente el hecho perimétrico, sino del hecho físico. Cuando yo determino, ¿no? O se determina, ¿no? en un territorio que existe un monumento arqueológico, ¿no? No es que delimiten esta parte nada más, sino que el estudio hace que se lleve hacia dónde se abarcó, ¿no? Y así sucede en la cultura maranga, ¿no? En los chancas, en todas las culturas prehispánicas, ¿no? Hay un radio de acción mucho más grande, ¿no? Y este perímetro, definitivamente, en muchos casos no es cercado, no es protegido. Lo que sucedió con la línea de Nazca debió ser protegido. Se invade a cada rato. Me gusta la zona del mono, ahí se meten, ¿no? No, yo quiero ir al otro lado, donde está el marciano. Ay, no puede ser así. Este tema, ¿no? De seguridad debería incluirse, pero como nosotros somos catastro y solamente damos la información, el que debe asumir esa responsabilidad, ¿qué viene a ser? El que toma las decisiones. Nosotros damos la información nada más. Y cuando hay esas cosas, no hay forma como determinar físicamente un cerco de un área, ¿no? De magnitud de un monumento arqueológico. Se debería determinar. No solamente determinar, sino concluir o dar el punto de observaciones de la ficha catastral que se hace necesario el cerco, ¿no? Pero ellos tienen su poligonal. Claro, pero la poligonal físicamente yo no la veo, ¿no? En perimétrico yo no veo en el terreno. Yo hablo que adicional de eso, porque el papel, como siempre decimos, aguanta todo. La computadora, el AutoCAD aguanta todo,
Pero físicamente, ¿quién protege esto? Claro, es que Ese es el punto, ¿no? O sea, proponer para que cuando tome decisiones, que encontraron en el catastro esta huaca, este monumento, sí, y más o menos tiene una dimensión de esto. A observar, es necesario su protección. Eso es importante. Filiación cronológica. Como es prehispánico, vamos a ver que esto a nivel arqueológico tiene varios periodos de tiempo que podemos nosotros, por lo menos como conocimiento, saber qué significa, ¿no? Se anotará el código del periodo que corresponde al monumento arqueológico. Acuérdense que no todos están en los mismos años, ¿no? Son diferentes periodos de tiempo, ¿no? A partir de sus características arquitectónicas o asociativas. Precerámico, periodo inicial, horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío, horizonte tardío, algunos otros periodos, indeterminado. ¿Qué significa esto? Precerámico, antes de, ¿no?, de todo el manejo cerámico, porque acuérdense que en el Perú se ha manejado la cerámica en un periodo de tiempo muy, muy bueno, ¿no es cierto? También se ha manejado el tema, por ejemplo, de la piedra, ¿no? En este caso, antes del cerámico, periodo cultural, caracterizado, como dice, de la ausencia de la cerámica, ¿no? El uso de instrumentos líticos, mucho el manejo de la piedra, ¿no? Presencia de conchales, que lo vemos en toda la costa peruana, ¿no? El uso extensivo de cuevas y abrigos rocosos, en sus fases finales de la arquitectura monumental. Básicamente, estamos hablando de que casi toda la costa peruana tiene esa característica, ¿no? Precerámico. Periodo inicial, periodo cultural, que se caracteriza por la presencia de cerámica incisa, arquitectura monumental y aldeas de diferentes pisos ecológicos. En el tiempo prehispánico ya hablamos de ecología, ya hablamos de situaciones tendientes al manejo, digamos, de los ambientes, ¿no? De los ambientes naturales, ¿no? El hecho nomás de que exista, ¿no?, en el Cusco áreas de andenes, ¿no?, que regadío, que no es regadío, estamos hablando del mantenimiento natural de los terrenos, ¿no? Y esto es importante. Estamos hablando ahí, por ejemplo, del horizonte temprano. Periodo cultural caracterizado por la presencia de cerámicas, textiles, tallas. Miren, lo que es el estilo iconográfico chaví, presencia de arquitectura monumental y aldeas. Pero estamos hablando ya, entran los textiles, ¿no? Estamos manejando ya elementos textiles. Casi todos los mantos, la vestimenta pre-inca e inca, pues son textiles manejados con mucha, inclusive a nivel médico, la trepanación craneana, por ejemplo, ¿no? Estamos encontrando elementos básicos de esto. A ver, estos temas son genéricos. Esto por lo menos lo tiene que manejar el técnico. No crean que es un tema que lo maneja el Ministerio de Cultura. Esto está en el instructivo del catastro. Lo mínimo que deben saber para poder hacer un inventario, porque ustedes no pueden decir que no se van a encontrar con una zona arqueológica. Si van a trabajar en cualquier parte del Perú, inclusive en Lima, acá inclusive, Benavides, Escuadra, incluso con la avenida Arequipa, haces excavación, a lo mejor encuentras algo. Si vamos a hacer el catastro a nivel nacional, tenemos que entender que podemos encontrarnos con situaciones como esta. Lo mínimo es entender esto para poder ayudar, ¿no?, a la hora que entra el arqueólogo o el arquitecto, ¿no?, del Ministerio de Cultura, tener conocimiento de no dejarlo solamente que hable él, pues, ¿no? A lo mejor uno puede tener ciertos conocimientos. Oiga, mire, a lo mejor lo que usted dice, a lo mejor está equivocado, ¿no? Y a lo mejor usted ayuda a definir un periodo de tiempo. Es muy importante esto de acá. Como cultura, lo que estamos manejando acá, el Ministerio de Cultura tiene esto con mayor detalle. Tiene escalas diferentes. Pero eso no lo vamos a mostrar nosotros, es lo que maneja eso. Eso es lo que muestra el catastro urbano nada más, ¿no? Y ojo, que no quiere decir que no encontremos en la zona rural, ¿eh? Encontramos en zona rural también el vestigio. Acuérdense que los pre-incas no determinaban límite entre lo urbano y lo rural. Lo que pasa es que no hemos tenido trabajo, todo es en el área urbana. ¿Y el área rural? Ahí vamos a encontrar. Igual, estamos hablando periodo intermedio temprano. Periodo cultural caracterizado por una regionalización de los estilos cerámicos. Conjuntos monumentales grandes. Moche, Lima, Nazca, Recuay. Horizonte medio, periodo cultural caracterizado por la presencia de grandes centros administrativos de planta ortogonal y cerámica relacionada al estilo Huari y Tiahuanaco. Intermedio, periodo cultural, ¿no?, intermedio tardío,
caracterizado por grandes conjuntos monumentales, complejos hidráulicos, material cultural caracterizado por una regionalización de estilos, como ejemplo Chimú, Chincha, los Chancas, Chachapoya, Estamos hablando de lo mismo, siempre es lo mismo. O sea, de un centro nacen todas estas zonas. Y siempre a través de eso se desarrollan, no en forma aislada. Cada de estos lugares fueron determinados, ¿no? Para el Imperio Incaico, esto es preincaico, fueron determinados para poder trabajar como una sola unidad, ¿cierto? Pero antes del Imperio Incaico, ¿cómo trabajaban? De manera aislada. El gran valor que se tiene del manejo del Imperio Incaico es haber unificado centros poblados distintos y darle a ellos su impulso para que se formen como una sola nación. Todo el territorio de los 4 suyos está determinado bien exactamente. Los 4 suyos es un sector, una sectorización catastral. ¿Podría o es o no es? ¿Usted qué dice, señorita? ¿Estoy hablando piedras o algo está sucediendo acá? Usted me ha enseñado sectorización, manzaneo catastral, todo, ¿no? Y que agarro un asentamiento humano y lo divido en 4 partes. Está bien, pues, pero aquí en todo lo que es el tema de todos los países del Perú está por acá, pues, ¿no? Pero el Tahuantinsuyo abarcó todo esto y abarcó un territorio grande que en el ámbito urbano imposible de manejar si no se sectorizaba. ¿Y qué hizo Pachacute? Del Cusco comenzó a dividir, del centro, ombligo del mundo, comenzó a dividir el Antisuyo, el Contisuyo, Chinchaysuyo y ¿qué más? Collasuyo y Antisuyo. Los 4, ¿no? 4 grandes sectores. Quizás 4 suyos, pues, que no son míos, ¿no? Exacto, estamos 1, 2, 3 y estamos hablando a lo mejor por ahí 4 suyos, pero digamos que en el fondo la sectorización urbana tuvo una realidad, ¿no? Un mejor manejo de todas las ciudades. O sea, ella sabía de catastro, pues. Ya estaba aplicando el catastro, o sea, el catastro es natural del ser humano. Ahora, volvemos a lo cíclico, ¿no? Esto estamos hablando de qué época, ¿no? El Imperio Incaico, imagínate, ¿no? Y ahora estamos en el año 2004 y recién sale la norma en el Perú para hacer catastro. Sale la norma, en 2004 sale la norma de catastro. Ya los Inca Pachacute ya sabía toda la norma y la manejaban excelentemente, ¿no? Pero no la manejaba en territorio pequeño, manejaba de 5 naciones. ¿Se da cuenta? Ese es el tema. Ahorita explicar esto es solamente pues, es un chancay de 20, saber estos temas, que lo puedo agarrar en cualquiera. No, esto de acá es para el catastro. Pero el tema arqueológico es mucho más rico y el tema urbanístico mucho más. Uno se entusiasma porque comienza a investigar y comienza a salir más cosas, ¿no? Y el tema urbano en el imperio, antes del Imperio Incaico, es muy importante reconocerlo, estaba aislado. Y el gran valor del Imperio Incaico fue que unificó todo y llegó a lo que vimos acá, el Tahuantinsuyo, ¿no? Sigamos ahí. Horizonte tardío, periodo cultural caracterizado por la influencia ya inca, que se refleja en diferentes campos, especialmente la arquitectura y cerámica. Varios periodos, sitios arqueológicos que han sido ocupados durante más de un periodo cultural, ya sea de manera permanente o intermitente, variando la función, extensión y característica. Indeterminado, sitio arqueológico cuyas evidencias materiales, tanto en la arquitectura como en la cerámica, no permiten establecer su filiación cronológica. ¿Ah? ¿Quién? Como por ejemplo, a ver, no hay sitios pues ahorita, o sea, los lugares, no, es que los lugares que no se tienen, no le dan nombre, no hay forma de cómo ubicarlos, ¿no? A ver, quiero reconocer uno, en Pachacámac, la ruina de Pachacámac, ¿no? Estamos hablando que esa zona ahí, ¿no? Se sabe que ahí está en la ruina el templo de Pachacámac, ¿no? ¿No? No, pero un poco más allá está el Lomo de Corvina, que baja hacia la carretera Panamericana Sur. Ya está invadido. En esa zona se determinó en un tiempo que había vestigios, ¿no? Pre-incas de una civilización. Pero como que no pudieron determinar los tiempos, en qué periodo estuvo, pues puede haber sido también otra cosa, se dejó de lado. Actualmente es toda casi una ciudad,
asentamientos humanos que iniciaron y ahora son construcciones. Pura arenal. Por arenal. No hablemos de la parte estructural, ¿no? Ese es un arenal con una construcción informal. Forma parte del 40% de construcciones que se va a caer en el Perú, en Lima especialmente después de un terremoto de grado 8. ¿Por qué? Porque está mal. Es un arenal. Pero en el arenal, si se trabaja técnicamente adecuado, con supervisión de ingeniería, se puede construir. Se construye en el agua. ¿Quién no ha ido a la Rosa Náutica? Todos los pilotes están en el agua. Y por si acaso, los pilotes metálicos, estos de fierro, son de los antiguos rieles de tranvía, por si acaso. Buenazo, pues, es fierro forjado, ¿no? ¿Y las huacas municipales dónde entran ahí? Las huacas municipales en eso, pues dependiendo de en qué zona, por ejemplo. ¿Ah? No, por ejemplo, la Huaca Puyana está en una zona conocida dentro del área urbana. Entonces, tiene un nombre, un periodo también, ¿no? Lo que hablan es que son lugares donde no está determinado, digamos, su ubicación física, su periodo de tiempo, y por lo tanto lo están dejando de lado. Por eso pongo el ejemplo del lomo de Corvina. Eso, por ejemplo, era algo indeterminado, pero parece que lo indeterminado es déjalo de lado, ¿no? Y déjalo de lado y comienzan a trabajar y termina siendo una población. Ya eso, por ejemplo, debió estar dentro del momento. ¿Qué cosa? ¿Qué civilización nos estamos faltando a lo mejor estudiar? Lleno de arena. Ya hay arena, pues, ¿no? Pero ojo, para un arqueólogo, eso lo hablaba con un amigo arqueólogo, el hecho de que sea arena no implica que haya un obstáculo. Adentro está. Solo que eso, Egipto es pura arena. Y se encontraron las pirámides. Entonces, acá falta, digamos, mayor impulso. Yo creo que el Estado peruano debe tener mayor impulso a los arqueólogos, a las universidades, ¿no? Y presupuesto dado porque somos un país arqueológico, ¿no? Netamente arqueológico. O sea, todavía estamos por descubrir en nuestros diferentes periodos de tiempo, tanto pre-inca, ¿no? Prehispánico, hispánico y republicano. Está por descubrirse un montón de cosas. Seguimos viviendo. Oiga, seguimos viviendo así, a este nivel. Nuestra historia está acá, en esta parte de abajo. 40, 50 o 100 metros abajo. Nosotros estamos acá construyendo un montón de cosas, nuestras ciudades, nuestra historia está acá. Esta excavación necesita dinero, necesita saber, aquí está todo, de todas las partes, Cusco, Lima, adentro está. Ese es el trabajo, digamos, lógico de una arqueología, empezar a ver lo que hay abajo, ¿no? Estamos por encima de eso. Los niveles de cota de ubicación de nuestras ciudades están por 20, 30 metros arriba. Y esto es lo que nos falta descubrir. Este es el trabajo arqueológico que falta en el Perú, ¿no? Y por eso le digo, es tan importante el hecho de manejar que existen estos temas arqueológicos que verdaderamente para nosotros que estamos miscuidos en el catastro tenemos que darle su valor, ¿no? No tenemos muchos ejemplos porque falta descubrir, pero lo mínimo que tenemos debemos aplicarlo, que son estos lo que estamos viendo, ¿no? Casillero 167, condiciones físicas del monumento arqueológico, presencia de arquitectura. Si hay arquitectura, ¿no? Cuando hablamos de arquitectura, de los restos arqueológicos quiere decir edificaciones, ¿no? Construcciones que están en forma piramidal debajo del subsuelo, que dé lugar al hábitat, ¿no? De alguna población antigua, ¿no? Uno, si existe, o dos, si no existe. Tipo de arquitectura, se anotará los códigos que corresponden al tipo de arquitectura del monumento arqueológico prehispánico, según lo que aparece acá. Puede ser un montículo, plataforma. Ojo, que cuando descubramos algo no vamos a pretender descubrir el tal cuarto, el baño del Inca, no. Vamos a descubrir cosas, formas, ¿no? Que dan lugar a que no sea pues algo aislado, sino una cosa de 20 centímetros, no, pues vamos a descubrir algo a lo mejor de 30 metros, 20 metros, algo hubo ahí, ¿no? Montículos, plataformas, pirámides, complejos piramidales, como el de Caral, ¿no? Estructuras aisladas, aldeas, ciudadelas, sitios amurallados, estructura funeraria, cementerios, ¿no? Los cementerios es un elemento urbano muy importante el descubrir en una civilización antigua, porque en ese lugar está toda la historia.
No crean que los incas tenían pues, cementerio así como parque del recuerdo, pues, ¿no? No, los incas lo tenían y lo hacían tipo faraón, ¿no? Con todo en un sitio, ahí se quedaban cerrados y se llevaban información. Por si acaso llegaba pues así la investigación posterior, se llevaban información. Esa información es la que nos va a determinar qué tipo de información se llevaba. Ustedes se pueden pensar solamente para cerrar el tema de los incas. Dice que no teníamos escritura. ¿Y qué llevaba el Chasquia cuando corría? ¿Un plátano? ¿Ah? Algo llevaba en la mano, ¿no? ¿Y qué llevaba en la mano? Un platanito, ¿qué cosa llevaba? Una pizza, ¿no? No llevaba nada de eso, llevaba información. Aparte que él hablaba, llevaba información. ¿Y eso qué es? Es información escrita. ¿De qué manera? No se sabe, pues. Pero llevaba, pues. Siempre lo vemos de muchachos, ¿no? Niños, no sé, llevaba algo en la mano. ¿Qué llevaba ahí? Áreas de actividad para vientos, abrigos, petroglifos, terrazas habitacionales, sistemas hidráulicos, sistema de camino del Inca, por ejemplo, sistema agrícola, geoglifos, pinturas y otros más. Bueno, hablamos muy rápidamente de algunos puntos, ¿no? Quiero avanzar porque quiero mostrarles lo de la isla de San Lorenzo, es importante, lo tengo listo para ver, sin sonido, lo malo, no tengo sonido. Sitios amurallados, sitios arqueológicos, aldea fortificada, fortaleza, centros ceremoniales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de paravientos, elementos aislados de carácter temporal, no formal, con acomodo de piedras, ¿no? Pinturas rupestres, dibujos de diseños, pigmentos sobre paredes de las cuevas. Eso lo vemos en todo sitio a nivel de todo el planeta, ¿ya? Tipo de material constructivo. Básicamente, en época prehispánica podemos ver piedra sin trabajar, ¿no? Piedra canteada, ¿no? Básicamente casi colocada pero trabajada, piedra labrada, ¿no? Ya con ciertos índices artísticos, ¿no? Adobe hecho a mano, adobe hecho en molde. Generalmente los centros hispánicos peruanos en toda la costa utilizaban moldes para hacer los adobes, ¿no? En algunos casos utilizaban los tapiales que utilizaban en provincia, ¿no? Lo que llamamos nosotros las pircas, ¿no? Tapiales que cerraban terrenos. Esa tendencia histórica que tiene de poner un muro de lodo con piedra, con paja seca, ¿no? Y que arman los muritos, ¿no? Las llamadas pircas, es lo que hacían antes los antiguos peruanos, pues determinaban su territorio en base a eso, ¿no? Nadie decía que en un cerco eléctrico, nada, ¿no? Igualitos, respetaban eso, ¿no? La quincha elemento, ¿no? ¿Qué es la quincha? Carrizo. ¿Carrizo? Claro. Carrizo. Así es. Era un entramado de carrizo entrelazado, ¿no? Básicamente puesto después con una malla para torta de rebarro, ¿no? Y básicamente eran muros, ¿no? Que generalmente segundos niveles, ¿no? Eso lo encontramos en las casonas antiguas de Lima. Muros de piedra o adobe en el primer piso y el segundo piso es de quincha, ¿no? Inclusive en los años 80 se trabajaba ya el estudio de la quincha prefabricada, ¿no? Hacerla, porque es más antisísmica que cualquier... Y además, aparte de antisísmica, permitía en época de invierno que el calor almacenaba internamente el ambiente, ¿no? Y cuando evitar el frío, ¿no? Y cuando había pues temperatura alta también era confortable todo, por la altura que tenían las habitaciones antiguas, 5 metros 15, 5 metros 25 de altura. Ahorita nuestra altura es 2,70, 3 metros con losa inclusive, ¿no? Pero 5 metros, más de 5 metros, esas casonas antiguas de Lima, por eso es que después le comienzan a poner un altillo, ¿no? Y aprovechan la situación, ¿no? 2,70, más o menos está por ahí, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Habrá afectación, etapa de conservación. El estado de conservación puede ser afectada, ¿no? Estas construcciones por la lluvia, vegetación, inundaciones, erosión, huaicos, que es muy de moda, eólicos y otros. Factor de lluvia, por ejemplo, la lluvia es factor de deterioro inmediato, ¿no? Los huaicos, erosión geológica producida por altos índices de pluviosidad, lluvia, que pueden cubrir total o parcialmente un monumento arqueológico. ¿Cuántos monumentos se estarán llevándose estos huaicos que tenemos nosotros y ni cuenta nos damos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Afectaciones antrópicas, el huaqueo, invasiones, grafitis. O sea, hay elementos de la mano del ser humano que destruye los monumentos arqueológicos, ¿no? Cuando entran los que van excavadores informales, ¿no?
Eso lo vaqueos, pues, ¿no? Los vaqueros, estos que entran y sacan, pues, y se lo llevan, y, ¿no? Tenemos también de alto nivel, como he encontrado en la casa del expresidente, ¿no? Todo elemento que no sé qué tenía, cosa de oro. Oye, esas cosas ese es el patrimonio del Perú, ¿y qué hace en su casa? ¿No? Es huaquera también. Invasiones, grafitis, agricultura, actividades mineras, la minería informal, por ejemplo, hay que tener bastante cuidado, no por ser el mismo tema, sino que hacen excavaciones. Y son excavaciones informales. ¿Cuántas de ellas se están destruyendo? A lo mejor la casa de Bodega y Cuadra, si fuera una zona minera, nunca lo hubiesen descubierto, porque lo hubiesen excavado sin asco, y se levantaban todos. Acuérdense siempre que los temas arqueológicos no solamente están en el área urbana, sino rural. Por lo tanto, cualquier intervención en cualquier parte del territorio puede llevar al deterioro o ¿cómo se llama? Deterioro de una futura zona arqueológica a estudiar. Y eso es importante, un montón de casos. Eso hay que tener bastante cuidado. Nosotros como personas profesionales en el catastro tenemos que tener en mente todo eso, ¿no? Para que cuando nuestro personal o los que estén trabajando, instruirles a que tengan cuidado a la hora que entremos a la zona. No por el hecho de que sea un descampado quiere decir que no hay nada. Tampoco vamos a tener pues la vista de Superman para ver qué hay debajo. Pero las prospecciones, los trabajos en territorio peruano es delicado. El catastro no puede ser tan rápido como lo hace el INEI, el inventario de vivienda. Tiene que ser pausado, demora. Pero el elemento final de información es lo básico, es el objetivo principal. La información real, ¿no? Intervenciones según su conservación. Un elemento puede ser restaurado, señalizado, puede tener bajo un proceso de anastisilosis, conservado, consolidado, sarcoperimétrico, museo de sitio, puesta en valor. Puede ser restaurado, sitio arqueológico o parte del sitio arqueológico que ha sido sometido a labores de restauración técnica, con fines de conservación y exposición. Puruchuco, Pachacama, Huaca de la Luna, Chanchán, Caral. Se están dando, mire, yo sinceramente creo que en buena hora que Caral ahora está saliendo y no salió en los años 60. Porque ahora la tecnología es fuerte, hasta en el ámbito arqueológico, por lo tanto digamos, lo tratan mejor a ese sitio, ¿no? ¿Cuántos años estuvo Puruchuco ahí abandonado? Y ahora, cerrado un montón de urbanizaciones, ¿no? Casi alquilan los cuartos de Puruchuco ya como hotel, ¿no? Porque antes estaba aislado, ahora no. Ahora hay un montón de urbanizaciones. En cambio, ahora que Caral sale a la palestra, tenemos tecnología de punta como para poder intervenir y averiguar. Lo único malo es que no llega esa tecnología porque se necesita plata. Y el Estado debería entrar con un presupuesto muy fuerte para Caral. ¿Por qué Caral? Digo, porque es tantos los años que verdaderamente ahí está nuestro nacimiento. Y quién sabe, a lo mejor encontramos algo más antiguo. Por si acaso, ¿no? Vamos a ver. Consolidación, por ejemplo, cerco perimétrico, que habrá son muros de protección, ¿no? O enmallados que rodean algunos sitios arqueológicos. Es lo primero que debe suceder cuando alguien descubre el monumento, descubre también el entorno, ¿ves? Y los debe cercar. Ya no permitan nada, y nadie construye ahí. En cambio ahora, encuentra el monumento, comienzan, vendo terreno, y hasta título le doy. Puesta en valor. ¿Qué significa poner en valor? Cuando algo es descubierto, sea monumento arqueológico, prehispánico o hispánico, ¿no? Lo vamos a encontrar con un deterioro fuerte por el paso de los años, ¿cierto? Entonces, la restauración implica un trabajo detallado que va elemento estructural, elemento de acabado, centímetro cuadrado por centímetro cuadrado. Incluso se descubre las capas de pintura o se descubre que a lo mejor ya fue restaurado antes y recién lo hemos encontrado, ¿no? Se encuentra el verdadero color, se encuentra el verdadero elemento, ¿no? De madera, de piso, y se trata según las normas de la Carta de Machu Picchu, que lo da para efectos de mantener la riqueza patrimonial de la humanidad. Se tiene que colocar los mismos elementos o tratar de simular los elementos de esa época. Eso se llama de elemento de descubrimiento, hasta llevarlo a ponerlo como antes, puesta en valor. Llevarlo a ponerlo en valor, o sea, de nuevo. Quizás no con el uso que tuvo antes. Es como en el caso de Torre Tagle, de la Casona, el Palacio de Zambela, donde está ahorita, ¿cómo se llama? La embajada, creo, peruana, ¿no? De Relaciones Exteriores, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores es una casona antigua,
¿no? Fue restaurada y puesta en valor, pero con un valor institucional. Las casonas tienen que darse con un valor, no como en época antigua que eran de vivienda, no. Se tiene que dar un valor, pero se tiene que poner en valor primero, ¿no? Restaurarlo, ¿no? Información a nivel republicano, si existe o no, sí o no, como al principio, ¿no? Básicamente tiene el mismo esquema del el prehispánico, pero podemos encontrar la arquitectura, o sea, monumento integrante del patrimonio cultural de la nación. Se registrará el código según el uso de la construcción, según lo que vemos acá. Una obra civil pública, civil doméstica, la casa, por ejemplo, esto estamos hablando de lo que es republicano, la casa de Bodega y Cuadra, por ejemplo, es civil doméstica, pero tiene temas comerciales, ¿no? Pero es civil doméstica. Religiosa, militar, industrial, militar, por ejemplo. ¿Qué fortaleza peruana ustedes pueden decir que es un monumento de patrimonio cultural? Claro, pues, 1670. Y lo tenemos ahí. Y está bien conservado. Hay digamos, tours. Vayan a verlo en el Callao, el Real Felipe. El Real Felipe. El Real Felipe, la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Vayan a verlo. Ahí está. ¿Qué cosa de historia? Vayan a ver todo, que los agarren en el muro. Pucha, que sienten la energía ahí. Pero agarren esos muros, pues, 1670. Hágame favor, el terremoto que destruyó el Callao, ¿lo aguantó eso? Estamos hablando de construcciones, por ejemplo, los cementerios, pero el Baquíjano, que está en el Callao, pero el otro que tenemos, el Presbítero Maestro, no es un cementerio común, es una ciudad de los muertos. El que ha entrado se puede percatar que hay mausoleos, casas, hay propiedad. Ahí cuando entremos a hacer catastro, vamos a tener que determinar, ¿no?, las unidades catastrales. Claro que nos van a pedir dónde está el propietario, pues está ahí con su familia enterrada ahí en el mausoleo, pero tienen propiedades, son propietarios, hay calles, es una ciudad completa. Y tiene la parte antigua que es la época de los españoles. Y uno ve pues ahí, ¿no? 1780, 1645. Fue el primer, ¿cómo se llama?, cementerio antiguo. Es decir, fue dejado de lado de las murallas, por si acaso, está por Barrios Altos. Pero ya en la parte ilegal, se lo dejó de lado. Agarró toda la zona de vivienda de Barrios Altos, pero dejó de lado el cementerio. Por el tema de pestes, ¿no? Básicamente, ¿no? Industriales, funerarias, mausoleos u otras edificaciones que haya, ¿no? Elementos arquitectónicos. Y esto lo podemos ya ver en el tema, ¿no? Las portadas. El centro de Lima, digamos, no el centro, sino lo que es la muralla de Lima, se determinó como una protección a la ciudad de Lima. 1670, construcción de 3 años, ¿no? Pero tuvo 10 portadas, 10 ingresos. Esos 10 ingresos son actuales, las calles y las avenidas que determinan desde el centro de Lima hacia el Callao, hacia el sur, hacia el norte, Portada de Maravillas, ¿no? Estamos en la más hermosa de ellas. Hay una que va hacia la avenida Argentina, otra hacia la Colonial, otra hacia la Brasil, otra para el habitamiento. Por ahí se determinaba la salida. Gracias a la muralla de Lima y a las portadas, los ingresos que tuvo, creció Lima en base a eso. Y es lo que vemos actualmente con las grandes avenidas, ¿no? ¿Qué? ¿Las portadas? No, ninguna. Hay fotos, sí. Las fotos, sí. Ustedes pueden entrar en internet y entren portadas de Lima. La de Maravillas es la más hermosa. Pero hay fotos, ¿eh? Hay fotos de esa época. Muy interesante. Vestigios de la muralla sí se encuentra en Barrios Altos, por Barbones, por el hospital 2 de Mayo, a la espalda, van a encontrar, pero con asentamientos humanos encima, las construcciones que están encima, ¿no? Vamos a encontrar balcones, lo que encontramos en las casonas, ¿no? Barandillas de balcones, azoteas, escaleras, pilastras, ¿no? Hay elementos un poco más esculturales, molduras, ¿no? En las construcciones antiguas de Lima, 1700, 1800, se utilizaba mucho el yeso, ¿no? Por eso encontraban ustedes en las casonas, en las esquinas, entre el techo y el muro, ciertas formaciones circulares, ¿no?, con yeso. Se gustaba mucho entrar al tema, digamos, escultórico en las casas inclusive. Las rejas no eran de aluminio, pues, fierro forjado, bien tratado, bonito, los pisos, la madera. Las maderas no eran, por ejemplo,
Las escaleras tenían las barandas. La madera era que se colocaba en la baranda, pues era torneada, trabajada, ¿no? Se utilizaba mucho el mármol, ¿no? Se utilizaban materiales, digamos, daban a las construcciones, a la arquitectura, un tema escultórico que no se da actualmente, ¿no? Ya en la época de la industrialización generó todo eso, ¿no? Todo que sea igual, ¿no? Se perdió ese tema artístico. Exactamente. Rejas, conjunto de barrotes metálicos y todo, elementos arquitectónicos en otros. Filiación estilística, puede ser el tipo gótico, mudéjar, plateresco, renacentista, ¿no? Barroco, rococó, neoclásico, ¿no? Art Nouveau, neocolonial, neoperuano. El Art Nouveau, por ejemplo, ustedes conocen la Plaza 2 de Mayo, la Plaza Bolognesi, ¿no? ¿Han visto los edificios que están al costado? ¿No? Y esos que tienen como una... O sea, terminan y terminan así, ¿no? Como un techo medio así con un hueco. Ese es el óculo. Y esto de acá, este tipo, es afrancesado, que son como tejas. Ese es el estilo arte nuevo, ¿no? Aquí en Lima se considera casi todas las plazas con construcciones similares por la época, ¿no? Intervenciones en un inmueble puede ser básicamente por ampliación, conservación, consolidación, construcción, obra nueva, demolición, refacción, remodelación, renovación urbana o revitalización urbana, restauración. Son todos elementos, digamos, muy específicos dentro de la gama que tenemos, pero que debemos estar revisándolo, ¿no? Quizás el curso debe dar un segundo tema en donde pongamos casonas, ¿no? Y determinamos las características de la misma, ¿no? Como vamos a manejar un poco el tema de catastro municipal, ¿ya? Voy a traer ejemplos ya sobre algunos elementos ya hispánicos o republicanos, ¿no? Voy a traer lo de la muralla. Vamos a pensar, voy a armar, ¿no? Voy a tratar de ingresar un poco el tema municipal al tema también de edificaciones, que es lo que nos vamos a encontrar, el tema de Lima especialmente, ¿ya? Con esta parte nosotros podemos observar básicamente lo que son las fichas catastrales. Hemos hecho un recorrido de la parte individual, parte de ficha catastral de bien común, económica, actividad económica, ¿no? La cultural, ¿no? Que casi no se ha llevado la clase de hoy día, ¿no? Pero vamos a culminar esta parte del levantamiento alfanumérico con un tema que se llama el potencial tributario. Generalmente, cuando nosotros iniciamos catastro en un municipio, hablamos con el alcalde o el administrador de la ciudad. Es difícil convencerlo a él, ¿no? Que es necesario hacer catastro, que va a ser difícil convencer actualmente a cualquier alcalde. Entonces nosotros le vamos a decir al señor alcalde, esta es una línea de tiempo. Estamos hablando del 2014, 2015, 2016 y estamos aquí el 2017. 2018, apuntando a eso, estamos en este punto, en este mes, febrero. Hablan ustedes con el administrador, ustedes quieren proponerle todo el esquema del catastro, todo el esquema de los procesos catastrales, los beneficios a corto, mediano y largo plazo. Pero lo más importante para los alcaldes siempre es la fiscalización, el tributo, cuánto más va a tener. Entonces usted le dice, señor alcalde, ya está bien, vamos a explicarle esto bien simple. ¿Cuánto recaudó usted en el año 2016? 2 millones. Una municipalidad X, ¿no? Una municipalidad X. Perfecto. 2 millones. Bueno, si usted hace catastro, hubiese hecho catastro en el 2018, yo lo hubiese hablado con usted en el 2016, me hubiese dicho 2 millones, perfecto. Yo le puedo hacer el cálculo de haciendo catastro, cuánto podría haber ganado en el 2018. Y a la señora alcalde, después de lo que vamos a mostrar ahorita, le vamos a decir, usted 4 millones. Si hubiese hecho catastro en este periodo de tiempo. Claro que en ese momento está en el suelo el señor alcalde, ¿no? Desmayado, pero con los ojos así insoles, ¿no? Rápidamente se despierta y quiere hacer el catastro. Un modo de explicar que esto no es un tema de convencimiento rápido, es indicar que también el administrador de la ciudad, al tener un catastro ordenado, también la recaudación va a aumentar y por lo tanto sus recursos económicos también.
Y esto va a permitir, ¿no?, que haya mejores ¿para quién? Para el alcalde no, sino para la ciudad y para los que vivimos en ella. Esto se llama el cálculo de potencial tributario, que es importante conocerlo. Vamos a ver, son una mezcla matemática muy simples, pero tomando en cuenta, como dice acá, ¿no?, información municipal. Primero debemos calcular el incremento que es necesario, ¿no? ¿Cuánto más? Yo tengo 2 millones en el 2016 y se ha incrementado 2 millones más. ¿Cuál es el potencial tributario final? 4 millones. El incremento, 2 millones, ¿cierto? Si yo te gano 2 millones y se incrementa 1 millón, el potencial tributario final, ¿cuánto será? 3 millones. El incremento será de 1 millón. Información de los predios urbanos es lo primero que vamos a hacer. O sea, nosotros como hacemos la caracterización urbana, el índice de salud, a la caracterización urbana, ¿no?, hacemos antes de hacer catastro ese proceso, ¿no? ¿Se acuerdan al inicio? ¿No? ¿Qué es caracterización urbana? ¿Qué es los objetivos de la caracterización? Es recorrer la ciudad con un plano base y ¿qué hacemos? Tenemos que calcular, proyectarnos a las unidades catastrales desde afuera, sin entrar al lote. Ese proceso tiene como objetivo estimar las unidades catastrales. Y con las unidades catastrales estimadas podemos saber más o menos la magnitud del proyecto. Entonces, la primera información que tenemos para lo que es el cálculo de este incremento de potencial tributario es mantener o saber la información de la caracterización urbana. O sea, ¿cuántas unidades catastrales tiene esa habilitación que vamos a hacer catastro? Y después la información municipal, que son datos obtenidos de la emisión de la declaratoria jurada de autovalúos, los datos que se obtienen en la base de datos de renta de la municipalidad, como esté, a mano, en computadora, no me interesa cómo esté, ¿no? O los datos que tienen los servicios de administración tributaria, los SAT, que ahora generalmente son descentralizados. La metodología a emplear para el cálculo depende de la información con que cuenta la municipalidad, y así también como las variables que nos damos al efectuar la caracterización urbana. Vamos a ver, vamos a presentarle el caso. Primer caso. Cuando el área de rentas o informática de la municipalidad o el servicio de administración tributaria SAT nos da la información, nos da un total de predios, aquí no es inscrito, aquí debe ser declarados, ¿ya? Los datos municipales son declarados, ¿ya? Por lo tanto, total de predios declarados por la municipalidad, total de áreas construidas correspondientes a esos predios. O sea, esta es la información que estamos pidiendo, ¿ya?, a la municipalidad. ¿Cuántos predios declarados hay? ¿Cuántas áreas construidas? Porque cada predio tiene un área, ¿no es cierto? El total de área de un periodo. O sea, si vamos a analizar el incremento, le decimos siempre del año pasado, que tiene ya de todo el año. No le vamos a decir de este mes, pues, porque todavía no culmina el año. Siempre los datos municipales para el cálculo del potencial lo hacemos del año anterior, de todo el ejercicio del año anterior. Entonces ahí puede decir, ¿cuántas unidades son? 20.000. Ya, perfecto. Cada unidad tiene un área construida. Esa área construida, de las 20.000, ¿cuánto sale? Eso es lo que queremos, ¿no? Igual, el valor total de ese impuesto predial anual, ¿cuánto recaudaron en el año anterior? Ahora, cuando se tiene información real de unidades catastrales, es porque ha habido un proceso catastral. Si ha habido un proceso catastral, entonces tomamos la de la caracterización urbana, ¿no? Total de predios urbanos. O sea, necesitamos de la municipalidad total de predios declarados, áreas construidas de esos predios y el valor total del impuesto predial. Y a nivel de la caracterización, solamente el total de unidades catastrales. Ahí está el cuadrito. Información obtenida por la base de datos de la municipalidad. Le hemos pedido total de predios no inscritos, sino declarados. 35.421. De esos predios, su total de áreas construidas, 3.750.672. ¿Y cuánto de esos 35.000, cuánto declararon en dinero? 2.894.069. Ese es el esquema del año anterior. Ya, con estos datos vamos a calcular cuánto más se va a incrementar si es que hiciera catastro. ¿Cuál es el elemento que nos determina la diferencia de no tener catastro o de tener catastro? ¿Cuál es el elemento que nos dice, ah, caramba, mire, hay que hacerlo porque, mira, usted decía 5 y ahora somos 20? ¿Cuál es el elemento? Las unidades catastrales que nosotros vemos en caracterización urbana. Generalmente, la municipalidad determina como el elemento mínimo dentro de su catastro, la municipalidad a nivel urbano,
el lote urbano. En cambio, en el catastro, con la ley 28-29-4, determinamos que la mínima unidad dentro del territorio municipal es la unidad catastral. Y sabemos que en un lote catastral pueden haber más de una unidad catastral. ¿Estamos? Ya, esa diferencia es la que la municipalidad no toca. Eso es lo que nosotros vamos a mostrar ahora. B. Información obtenida por el catastro a través de la caracterización urbana. ¿Qué quiere decir? Que ya me recorrí la ciudad, pues con el criterio de la ley 28-29-4 he estimado unidades catastrales. En la misma zona que era 35.421, cuando he hecho caracterización urbana con el catastro moderno actual y con la norma, salen 52.799. Ya hay una diferencia. Casi 17.000, ¿no? Luego de contar con esta información, empezamos a trabajar. Cálculo del área construida promedio de un predio. O sea, vamos a tratar de calcular un promedio, un área construida promedio. Generalmente el área construida puede ser variable en cada predio, ¿no es cierto? Dentro de los 35.000 que tiene la municipalidad, no me van a decir que todos los predios tienen 100 metros cuadrados construidos, no. Tienen diferentes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de calcular y sacar un predio, el valor del metro cuadrado en un predio, un promedio. ¿Qué hacemos? El área construida del predio, promedio, es el área total construida entre el número de predios declarados en este caso. Vemos en el cuadro anterior 3.750.000, es el área total declarada. Lo dividimos en total de predios declarados, 35.421, y me va a salir ¿qué cosa? Me va a salir 105.89 metros cuadrados. Ese es el área promedio construida. Digamos que los 35.000, ¿no?, tienen esa área, ¿no?, promedio. Cálculo del valor del impuesto predial en un metro cuadrado. Como estamos trabajando en metros cuadrados, vamos a calcular el valor del impuesto predial, pero en un metro cuadrado. Para calcular vamos a dividir ¿qué? El valor total del impuesto predial anual, que nos lo dio la municipalidad, ¿no? Ahí está, 2.800.000, entre el total de áreas construidas, declaradas, 3.750.000. ¿Estamos? Y me está dando 0.77. ¿Qué viene a ser? Ese es el impuesto predial en un metro cuadrado. ¿Estamos? Lo vamos guardando. Como dice en la gastronomía, lo reservamos, ¿no? 3. Cálculo del incremento de predios. Esto es fácil. La caracterización urbana menos lo declarado. ¿Cuánto es? 17.378. Ahí está, ese es el tema. En esa diferencia, que siempre va a haber, porque no hacen catastro, está la diferencia económica a favor de la administradora de la ciudad. Y también con eso determinamos cuántos más informales hay y cuántos más la municipalidad no se dio cuenta de que tenía en su territorio. Cálculo del incremento de áreas construidas. Vamos a ver ese incremento, ¿no? Si tenemos 17.000 que están en exceso, ¿no?, y tenemos el valor de construcción, ¿no?, promedio de un terreno, lo multiplicamos, pues, ¿no?, y vamos a ver cuánto más se incrementó en metros cuadrados. Por eso 17.000. Acuérdense que lo que estamos calculando es el incremento del potencial. Y ese incremento nos da 840.156.156.42 metros cuadrados. Eso es lo que le representa a los 17.000, pues, ¿no es cierto? Reservamos. Calculamos el incremento. Decimos que para calcular multiplicamos el incremento de áreas construidas, que ya lo hemos sacado ahorita, ¿no?, 1.840.000, y lo multiplicamos por el valor del impuesto predial anual por metro cuadrado, el 0.77. 1.416.920.44. Si la municipalidad recaudó 2.894.069 y tengo un incremento de 1.416.920.44. Esto es lo que recaudó
lo que siempre recauda. Este es el incremento que dejó de recaudar. ¿Cuál es el potencial tributario? ¿Cuánto es lo que verdaderamente va a cobrar el siguiente año haciendo catastro? ¿Pueden sumar? 3 millones. No, ya 4 millones. Estamos hablando de casi 4 millones 200, 300 y tantos mil. Estamos hablando de que si él recaudaba 2 millones 800, con el catastro va a recaudar casi 5 millones. Ya con eso tiene desmayado al alcalde. ¿De dónde salió? Solamente por no hacer catastro. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta ahí? Son varios temitas. Sí, lo que pasa es que estamos hablando que son cálculos inmediatos. Lo primero, haciendo un resumen, es tener información municipal. 3 tipos de información. Total de predios declarados. De esos predios, ¿cuánto es el metro cuadrado construido? ¿Y cuánto se pagó en impuesto predial anual de esos predios? Municipal. Y de la caracterización urbana, solamente su objetivo, o sea, estimar cuántas unidades catastrales hay. Con eso yo calculo el área construida promedio de un predio, para poder trabajar un solo predio. También calculo el impuesto predial, pero en un metro cuadrado. Como voy a trabajar con metros cuadrados, el que saque el incremento lo multiplico solamente por ese valor y ya saco realmente la cantidad que sea, ¿no? El incremento de predios, fácilmente, lo que es lo declarado, ¿no? Menos, en este caso, del total, que siempre va a ser mayor en un distrito que no ha hecho catastro. Siempre la caracterización urbana va a votar mayor cantidad de unidades catastrales, por el hecho que les dije, que la municipalidad solamente ve como la mínima unidad catastral, ¿a quién? Al lote urbano. En cambio, en el catastro, la mínima unidad es la unidad catastral. Por ejemplo, en un lote urbano puede haber un edificio de 5 pisos, 2 departamentos por piso, 10 unidades catastrales. Bueno, ellos dicen el lote urbano, una sola edificación multifamiliar, y se pierde toda la información. ¿Se dan cuenta, señores? Ese es el punto de la información alfanumérica. Nosotros tenemos que determinar una información, vamos a recabar la información, no importa cómo esté, quién sea el titular, en qué condiciones, si pagó o no pagó, si es inquilino, recibamos la información física del inmueble, del predio, y la estimación de las unidades catastrales es importante en el proceso catastral. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos esa información, la vamos a transmitir en un sistema de información geográfica a la municipalidad. Y la municipalidad va a abrir los ojos. Solamente con esto ya está abriendo los ojos, ¿no? Y va a determinar acciones o va a tomar decisiones. Ya no va a haber el tema de que, por favor, de rodillas el alcalde, por favor, venga con el 30% de descuento. Fin de año, 100%, no te cobro multa, pero ven para registrarte. Ya no va a haber eso. Va a venir el alcalde y va a decir, perfecto, manden una notificación a esa esquina. Nunca se presentó, dice terreno vacío, durante 20 años ha declarado terreno vacío y tiene un hotel de 5 pisos. ¿Se dan cuenta? O sea, ese tema, ¿no? Y ese manejo implicaría mejores recursos, que no es la finalidad del catastro, pero sí es directo, ¿no? Los recursos recaudados permiten, ¿no?, que una municipalidad o un administrador pueda dar la mejora no solamente interna de las edificaciones, sino lo que es más importante, la mejora de la ciudad. Prevención de problemas, mejora de la ciudad, seguridad ciudadana, ¿no? Estamos hablando de mejores vías, ¿no?, mejores señaléticas, ¿no? Estamos hablando de una ciudad más compleja, más habitable, más segura, ¿no? Pero para eso debemos tener los insumos. Los insumos es el catastro, principal insumo. Si no tenemos eso, mejor que vaya a inaugurar pues su parquecito en el Parque de la Muralla. Y que espere que, ¿cómo se llama? Como los antiguos pre-incas, que venga el huayco y decirle al dios Sol, por favor, ayúdame. Así estamos, ¿no? Cuando debemos prever, ¿no? Ese es un tema muy directo. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? Creo que tengo el tiempo suficiente para pasar el video, ¿no? ¿Sí? Creo que por eso nomás han venido, ¿no? No, pero este tema, por ejemplo, antes, porque esto lo están viendo muchas personas, el catastro alfanumérico llega hasta este nivel. Es la temática del manejo de una normatividad que se ha dado en el 2004 y que se tuvo en el año 2007 hasta 2012 una experiencia rica de 5 años en 60 municipalidades, ¿no?,
de la cual participé yo. Y eso es lo que hemos querido indicarle. Pero vamos a entrar al tema a partir de mañana, más de hoy, que es el catastro municipal, catastro urbano municipal. Pero para terminar en el curso, quiero presentarles un video, ¿no? Para los que siempre hablamos, ¿no?, que en la ciudad tiene la solución en el mismo lugar, sí, pero con mejores condiciones de elementos urbanos que se interlacen, elementos urbanos que permitan manejarlos adecuadamente, que acortar la distancia no implica que yo construya al costado, sino que puedo ir muy lejos, pero debo llegar más rápido, ¿no? Un tema muy importante era que Lima puede crecer, pero no miremos crecer de espaldas al mar, sino el mar también forma parte del territorio peruano, y uno de los lugares más grandes que hay y que no se ha utilizado es la isla de San Lorenzo, antiguo penal del Frontón. Hay un proyecto que nace de hace 10, 15 años de Proinversión, que habla sobre un expediente técnico muy interesante. Desgraciadamente la voz no se va a poder escuchar, pero sí vamos a verlo. Espero que puedan analizarlo de esa manera, ¿ya? Pero es muy interesante por la vista que estamos viendo, ¿ya? Vamos a ver si podemos llegar. Empieza con la ubicación de nuestro Perú, ¿no? Poco en el Google Earth marca aquí una zona que cómo es la situación, ¿no? Geográficamente se enmarca dentro de eso, hasta por un color, ¿no? Pero ese era el Antisuyo. Entramos. Qué pena no verlo, pero nos estamos acercando al Perú, ¿no es cierto? Al punto especialmente de ubicación del Perú, en sus latitudes sur-oeste y su altitud máxima de 6.768 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Lima, vamos a aterrizar, ¿no? La ciudad de Lima y especialmente la ciudad del Callao, ¿no? Provincia Constitucional del Callao. Vamos a seguir acercándonos según el Google, ¿no? Muy interesante. Y vamos a ubicar dentro de ese espectro esa ciudad, ¿no? De 3.8 kilómetros de distancia de la punta hacia la isla San Lorenzo. Exactamente. Extensión 1.457 hectáreas. Tiene una reserva natural, ¿no?, de lobos marinos, una base naval, y el área de proyecto solamente estamos abarcando de una franja que da frente a la punta. Fíjense ahí, el esquema que se da es del proyecto. Se dieron cuenta, ¿no?, que es una franja nada más, no es toda la isla, porque tenemos reserva natural y otro, solamente el litoral suroeste. Hay especies naturales muy, muy ricas ahí. Habría que cobijarlas, ¿no? Básicamente la reserva natural que hay ahí. Litoral noroeste, mar calmo de aguas cristalinas, en donde justo va a ir todo el proyecto, ¿no? Y lo vamos a ver el proyecto, ¿no? Estamos hablando de que de la punta, estamos hablando de acá, hacia la isla de San Lorenzo, es el final, la punta de todo un circuito que abarca, ¿no?, la Costa Verde, ¿no?, básicamente del Callao hacia el sur, ¿no? La punta, digamos, muy históricamente, es el final de nuestro territorio en esa parte de la Costa Verde, ¿no? Y dicen hasta ahí nomás queda, ¿no? Podemos extender la Costa Verde, pero tiene los lugares más importantes, ¿no?, los principales puertos, ¿no?, que han sido renovados en los últimos 10 años, ¿no?, de embarcaciones mayores, ¿no? Pero desgraciadamente tampoco llegan a tener la llegada, no pueden venir acá embarcaciones muy, muy grandes, porque no están predispuestas el puerto del Callao para poder recibirlas. Uno de los temas importantes son los contenedores que ya están construidos, ¿no?, que han dado lugar a que puedan venir acá, ¿no?, productos que antes no llegaban. El aeropuerto tampoco está predispuesto el aeropuerto para poder llegar en los grandes Boeings, esos grandazos, ¿no? Es trasladar también el aeropuerto a esa zona, es trasladar también terminales mayores, de mayor envergadura a la zona de lo que es el tema de la isla de San Lorenzo. Lima caótica, Lima digamos, está tuburizada, Lima que no tiene un centro comercial, un centro, digamos, financiero establecido, era de mayor desarrollo en los últimos años, ¿no?
tiene que tener pues una expansión que no es vertical, netamente, ¿no? Todavía tenemos ahí, ese es el punto. Proyecto referencial. Mire por cómo la costa, ven toda la costa verde de lo que es Chorrillos, abarca todo el litoral. Que Copacabana, que nosotros tenemos pues 5 o 10 veces más grande el litoral de playa, pero vamos a agarrar, ¿no? Con una construcción desde la punta hasta la isla de San Lorenzo. Esto se hace, en Brasil tienen, y también subterráneo lo tienen en, ¿cómo se llama? En Nueva York para llegar también. Estamos viendo que estos proyectos, esto ya es parte del proyecto, va a permitir embarcaciones de mayor tonelaje y turísticas que lleguen acá para generar un dinero, ¿no? Vamos a entrar a la nueva ciudad proyectada en la isla de San Lorenzo. Esto es la nueva ciudad. Se pueden hacer teleféricos, se pueden hacer construcciones modernas, se pueden hacer construcciones o lugares ecológicos. Mire, toda la trama de habilitación urbana que se va a hacer en esa franja. ¿Se acuerdan que vimos la franja? ¿Ya? Perfecto. Eso es lo que se va a hacer. Bueno, se planteó y ahora está desfasado el presupuesto, pero todavía está el proyecto. ¿Quién puede decir que estabas en la isla de San Lorenzo hoy? Nadie. ¿Quién no quisiera de los jóvenes vivir ahí? Y todavía cerca a la playa, va a ser las playas más, digamos, más ecológicas que van en todo Lima, en todo el Perú. Estamos hablando que se van a diseñar para eso. Son urbanistas, son situaciones. No estamos en Miami, estamos en el Perú, en una isla que está siendo desaprovechada, ¿no? Y todavía, fíjense, el tipo de playas que vamos a generar, ¿no? Eso es para todo un tema. Mire, eso es lo que debería ser Lima. Casi el 40% del aire verde y después construcción. Acá no es al revés. 85% de construcción y casi nada del aire verde. Se nota, ¿no? Cuando hay aire verde predispuesta y diseñada. Las construcciones institucionales, ¿no? Mire, los lugares de expansión, ¿no? Quizás un 3D, digamos, muy volumétrico, pero que nos da lugar a todo un tema distinto de ciudad. Una ciudad planificada, pues. Lima no nació ni siquiera planificada, ni siquiera estudiada la realidad nacional, esto sí, ¿no? Claro que es un proyecto muy ambicioso, pero ¿qué va a suceder si esto funciona? Y se traslada todo el sistema y toda la turistización de Lima a la isla San Lorenzo, del centro de Lima. Se descongestiona, pues, y comenzamos a tener proyectos verdaderos en Lima, ¿no? Ayudados nosotros del área de habilitación urbana, ¿no? Comparado a esas islas que hay actualmente, ¿no? Lugares como Brasilia, ¿no? O Río de Janeiro, nosotros podemos tener algo similar y con mucho, no similar, incluso mejor. Fíjese lo que es Copacabana, es chico, nosotros tenemos todo el territorio. Del Chorrillo me voy hasta la isla de San Lorenzo, por la Costa Verde. ¿Cómo no podemos tener todo ese tipo de cosas? Y no es solamente por una necedad, sino por una falta de información y por ignorancia. El Congreso de la República no permitió que este proyecto sea factible, sea pasado con el ENIP y pueda ser ejecutado. Esto tiene realce nacional, porque esto va a ayudar a descongestionar, a tener una Lima más descongestionada, más libre y utilizar, como explicábamos la vez pasada, ¿no? Un tema, lean eso, ¿no? Un tema de crecimiento de ciudad. Hay que considerar diversas inversiones, privadas especialmente. Hay que encontrar la armonía de las políticas nacionales de preservación y conservación del patrimonio arqueológico, natural y conexo. Estamos entrando fíjese todo ese tema. No es cualquier cosa, señores. Estamos hablando ¿y por qué no el otro lado? Porque el otro lado es una reserva natural, pues. ¿Qué altura tiene la isla? ¿Altura? Sí. ¿En qué sentido? ¿Altura de La máxima altura. cota? Está en bajada. O sea, estamos hablando de ¿cuánto hay? De menos de 50 o 20 metros sobre el nivel del mar. Acuérdense que Lima, la costa está en 100 y esta está en bajada. Pero, ¿podemos construir o no podemos construir? 20, una ola. No, pues, es todo el mar, ¿no? O sea, hablamos que esto está así, ¿no? Estamos así, igualito sería, ¿no? Ahorita, este es el cayó normal, ¿no? Y el mar viene por acá, ¿no? Plataforma de la Perla está así, ¿no? Y el mar está por acá.
el hecho de la construcción en esta isla no implica que va a ser a ras. Yo puedo levantar esto. Puedo inclusive, al tener la isla, ya es de por sí la isla es una protección para el Callao. Como isla, como forma. Acuérdense que el Callao está acá. Digamos que está así, ¿no? Y la isla está así. Y es una protección. De por sí es una protección natural. ¿Pero qué? A la hora que nosotros hagamos esto, también el Callao va a recibir pues vamos a mejorar los puertos. ¿Cómo se llaman esos? Que tenemos como diques protectores, ¿no? Que rompen olas. Pigones. Pigones. Solamente la costa de Perú debería tener en el centro de Lima, a eso deberían estar la plata, espigones naturales, se construyen en concreto, ¿no? De tal manera que los benditos tsunamis que algún día, ojalá nunca lleguen, sean cortados. El hecho de que la isla esté acá no implica que no se pueda construir, que sea un peligro. Hasta ahorita la isla no ha tenido ninguna inundación, por si acaso. Nunca. Entonces, lo que se está dando es una construcción en una isla que tiene toda la protección natural. Ya que si viene pues la placa que está debajo de esta, se rompe y quiebra acá, pues ya nadie nos salva. Pues, ¿no? Por el hecho de que esté en una cota más baja no implica que, porque el mar va cayendo. Eso no hay problema. Como le digo, la isla nunca ha tenido inundación, ¿eh? Nunca. Y es un buen ejemplo. Quizás con el sonido hubiese estado de manera distinta, pero espero que haya sido de su agrado esta primera parte y que este proyecto sea uno de los que les haga a ustedes reflexionar sobre los temas que tenemos, ¿no? Si no hubiera alguna otra pregunta, ¿ninguna? El sonido está faltando, dice. El sonido está... Muchas gracias, señores.